Varios programas que hemos tenido en este mes saben que lo hemos dedicado a la memoria, la verdad y la justicia. A 50 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976, hemos hecho una serie de programas recordando en memoria, y bueno, el hecho de poder hablar de estas cosas es primero porque seguimos defendiendo la democracia, que hoy está en peligro, porque realmente está en peligro la democracia porque se está llevando por delante muchísimas leyes de nuestra Constitución, donde hay una impavidad de parte del gobierno y de muchos de los diputados que están en el Congreso y senadores que están votando leyes que van en contra del pueblo y que también están en contra de la Constitución Nacional. Lamentablemente, en aquellos años, después del 1983, cuando inició la democracia, cuando se hizo el juicio a las juntas, se terminó diciendo, bueno, ese glorioso nunca más, ¿no? Que nunca más iba a llegar el pueblo argentino a estar sometido, a estar vapuleada sus instituciones, a ser violentado todos los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho al pensamiento, el derecho a pensar diferente, pero también los derechos sociales, los derechos culturales. Y ahora estamos nuevamente en esta situación. Estamos violando la Constitución, los tratados internacionales, los tratados económicos, sociales y culturales, y también ambientales. Es decir, es un retroceso tan grande, tan penosamente. Es tan triste que un país como el nuestro, con todas las cosas excelentes que tenemos, no solamente en las riquezas territoriales, en la soberanía, sino sobre todas las cosas en el pueblo argentino, que realmente es un pueblo para sacarse el sombrero, por lo menos esa parte del pueblo que no es la gente, porque la gente es aquella que no se compromete, que no le interesa el otro. El pueblo es aquel que tiene una perspectiva y se siente que pertenece a una nación, que pertenece a una patria, que responde a una historia en común. Ese es el pueblo que quiere estar liberado, como decíamos en los 70, ¿no? La liberación de la opresión que siempre hemos tenido desde que nos colonizaron y seguimos colonizados, porque por eso mismo tenemos el gobierno que tenemos, ¿no? Porque gran parte de nuestra sociedad fue colonizada, despacito, han hecho un trabajo espectacular. No vamos a entrar en detalles porque hoy queremos dedicarlo justamente al protagonismo de esos jóvenes que hace 50 años teníamos una perspectiva no solamente en nuestro país, sino en el mundo, que veníamos de una historia en que pensábamos y estábamos seguros que la humanidad iba para mejor, que el progreso iba a ser para que la dignidad del hombre y que todos vivamos en paz y que todos nos merecíamos vivir en paz. Por eso la juventud de esos años, que empezaban desde muy jóvenes, porque algunos desde la escuela secundaria, 14, 15, 17, y ahí para arriba, estaban comprometidos con una causa. Bueno, nos cercenaron esa causa, nos cercenaron con un proyecto trágico, un proyecto de genocidio, en donde no se podría hablar ni pensar de nada más de lo que ellos vinieron a instalar. Y bueno, fueron los militares que tomaron la decisión de hacer ese golpe de Estado, pero no estaban solos. En ese momento creíamos que estaban solos, pero en realidad eran los empresarios que fueron a golpear las puertas de los cuarteles, como decíamos nosotros, y que después más adelante hubo una complicidad también de algún sector de la iglesia, ¿no? Porque fue una cosa espantosa. Bueno, pensando en el nunca más, creíamos que esto no iba a volver a ocurrir. Lamentablemente hoy a 50 años tenemos un gobierno negacionista que bueno, está diciendo cosas y nos está agrediendo permanentemente a quienes no estamos de acuerdo ni con su política económica, ni con la entrega del país que está haciendo, ni tampoco con
con instalar el odio, la venganza, la crueldad entre los argentinos. Lamentablemente no es solo el presidente, sino hay muchos secuaces que están atrás de él, que fueron los que también movieron los hilos durante todo este tiempo, ¿no? Porque Sturzenegger, que casi nunca se lo nombra, fue parte también de este proyecto. Bueno, el proyecto de Martínez de Oz, el proyecto que de última el gobierno de Menem también lo permitió, y después Macri, bueno, pero estas cosas hablamos siempre. Yo hago esta apertura como la introducción a la idea de tener acá acompañándome a protagonistas, compañeros argentinos que la pelearon, la lucharon y soñaron todo lo que les estoy diciendo yo. Bueno, y ahora los voy a presentar, son 3 los invitados que tenemos, uno va a estar por Zoom, que esperemos que pueda empezar a comunicarse, el operador ya me va a decir si se puede, si está comunicado o no. ¿Lo ves vos? ¿Está entrando? Perfecto, buenísimo. Entonces, bueno, nuestros invitados va a ser Fernando Montero, que va a ser el compañero que va a estar por Zoom, el secretario de jubilados de FOETRA, también un compañero militante político con una altísima trayectoria gremial, que bueno, lo que queremos justamente es que en un día como hoy recuerden qué estaba pasando en ese 24 de marzo de 1976 y cómo ve la situación. Después Eduardo Zanardi, también militante político, él siempre fue bancario, es presidente en este momento de Jubivapro, que es del Banco Provincia, y también tenemos como invitado a otro compañero, también personas muy comprometidas que desde muy jóvenes estuvieron en esto, y él es Carlos Alberto Magdalena, que empezó así en esos años, estaba en la Facultad de Medicina, es médico, y es un militante defensor de la salud pública y que un poco va a desarrollar las consecuencias de esta dictadura, de ese proyecto de país, cómo afectó al tema de la salud y cómo también esto se viene arrastrando hasta nuestros días. Bueno, Joaquín, ¿lo tenemos ahí a Fernando? Vamos a ver si nos escucha. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan a mí? Te escuchamos un poquito bajito, me parece. ¿Estás bien? Sí, sí, me Ah, lo veo bien a todos ustedes, pero bueno, no sabía, andaba mal el audio de la ah. PC. Pero ahora anda bien, se te escucha. Escúchame, o alejate un poco de la cámara o modificala porque se te ve solo la frente. Ahí está, muchacho. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Acá El te cuerpo saludamos. presente. Saludos a todos, compañeros, Muchas mucho gracias. gusto, a que no conozco y bueno, estoy a Bueno, disposición. bienvenido a nuestro programa de Somos Grandes. Bueno, no sé si estabas escuchando un poco lo que estaba haciendo referencia. Sí, sí. Bueno, queríamos justamente como protagonista de esta historia que somos todos nosotros los que todavía estamos vivos y podemos dejar un mensaje de lo que significó para todos aquellos que éramos jóvenes, muy jóvenes nosotros, cómo estabas vos en ese momento, cuál era tu circunstancia, en dónde estabas, qué hacías y cómo se desarrolló este 24, pero lo que ocasionó esta dictadura militar y las consecuencias que hoy vos podés ver a nuestros días, ¿no? Un poco eso. En el 76, no sé, ¿hablo ahora Sí, o...? ahora sí, te estamos escuchando, Bueno, sí. en el 76, yo estaba como miembro de la comisión paritaria de FUETRA, no hacía mucho que había entrado en el gremio, aunque conocía el gremio, había militado fuera del gremio telefónico, yo era bancario en aquel tiempo, y entré en el 72 porque bueno, estaba muy entusiasmado con toda la lucha de los telefónicos, admiraba mucho al compañero Guillán, de haber su participación en la Secretaría de los Argentinos, donde ahí nos formamos muchos compañeros. Yo tenía menos de 20 años prácticamente cuando se arma la Secretaría de los Argentinos, y bueno, ya tenía 20 años, no, ya tenía, digo mal, me saco años. Me parece bien. Este,
en el año 68 en el primer piso de Paseo Colón, ahí nos formamos, yo creo que centenares de compañeros de base. Yo venía de la izquierda, un partido de izquierda, bueno, el Luchi Vuelve nos unió, cuando empezó el compañero Alberti a unificar a toda una rama de la juventud importante, que yo venía de Filosofía y Letras, del Centro de Estudiantes, había muchos compañeros del PC, el trotskismo todavía no tenía mucho desarrollo a nivel estudiantil. Y bueno, cuando el tema Argelia nos conmovió a todos, la liberación de Argelia fue un hecho muy trascendente para los de mi generación, y eso me llevó a entender la lucha anticolonial y antiimperialista unida a la lucha de clases, y bueno, ahí nos metimos muchos en el peronismo, entonces, desde la Secretaría de los Argentinos en adelante. Y bueno, traté de ser coherente con lo que peleaba volver a ser laburante, bueno, ser laburante asumido, ¿va? Y eso me llevó al gremio telefónico, me hicieron entrar los compañeros, que me limpiaron un poco el legajo porque yo había entrado en cana varias veces, bueno, todo ese despelote se ve que en aquel momento era más fácil la cosa, no había tanta represión como ahora, y si bien el 55 ya estaba y demás, pero como que la democracia a partir del 83 también ayudó a resolver eso. Bueno, estaba en el 76 estaba como miembro paritario, y en ese momento todavía no tenía mucho prontuario de telefónico, de haber laburado. El 24 de marzo entraron al sindicato con tanquetas del ejército, metieron en cana toda la comisión directiva del sindicato, creo que eran 20 y pico de compañeros, y a muchos compañeros activistas que tenían prontuario de la resistencia. Eso sí, no lo perdieron, lo marcaron bien. Nosotros teníamos muchos compañeros que habían estado presos con la resistencia peronista, habían estado seis Claro. siete años presos. Y bueno, y después militamos siempre ese año hasta el 77, hasta que se dio el conflicto de las 8 horas. Nosotros teníamos 7 horas por convenio cuando nos pidieron elaborar 8 horas. Muchos no aceptamos ese convenio, y es decir, muchos éramos 3.000 casi, entre delegados y activistas, 3.000 casi 4.000 compañeros que quedamos cesantes en marzo del 77. Y bueno, ahí, a ganarme el mango como pude, me fui a trabajar a Corrientes 6 meses. Bueno, después la historia. Una eh, historia completa. este, Escúchame, ahí en ese momento se llamaba Entel, sabés que yo perdí la noción de cuándo cambió de nombre. sí, sí, Entel, Era sí, Entel, Entel se fue desde el surgimiento del 60 y pico. Fue en algún momento, yo no me acuerdo tampoco, porque fue EMTA, fue con el peronismo, empresa mixta. Después, paulatinamente, a partir del 60 por ahí fue fue Entel. Entel. Y después se transformó en Telefónica, no, en Telefónica En no, el en... 90 no, eso fue con la privatización, esa fue otra pelea. Con el 90 fuimos la mitad telefónica, la mitad sur del país y la mitad norte Telecom. Claro, y bueno, ¿qué importancia tenía en ese momento justamente la telefonía, que no es lo que es ahora, ¿no? Con todos los cambios que hubo y los No, y avances, pero era la llegaba empresa. a nivel todo el país. Sí, era a nivel de todo el país. En el 76, porque pasa que a partir del 76, con los planes neoliberales, se empezó a desmantelar paulatinamente todo lo que era la extensión de la telefonía. Es decir, se generó, en lo que pasa que ya en el 60, en nuestra empresa era parte de todo un desarrollo económico que estaba supervisado por en aquel momento lo que era el desarrollismo de Frondizi, tuvo mucho que ver. Ahí se generó la división dentro del movimiento obrero, la CGT de los argentinos y la CGT de Azopardo.
¿Por qué? Porque Frondizi optó desde su plan de desarrollo y privilegiar todo lo que estaba ligado a la energía y al petróleo sobre todo, y empezó a generar a partir de eso la influencia en muchos gremios. A Lucifuerza, por ejemplo, se le había dado, me acuerdo, con Tacones, el 1% de las facturas de electricidad, y a partir de ahí se generó todo un trabajo de inserción e infiltración dentro de los gremios con la IADS, Instituto Americano de Desarrollo del Sindicalismo Libre, que era el curso que propiciaba la FLCIO, que era la CGT Yankee dentro del movimiento obrero. Y nosotros, como que se nos invitó también, por supuesto, rechazamos de plano con Guillán a la cabeza todo lo que era la influencia del desarrollismo dentro del movimiento obrero, y nos fuimos a las secretarios argentinos, que eran los gremios que habían quedado por fuera del proyecto de desarrollo ligado al imperialismo, que era el proyecto de Frondizi. Claro. ¿Qué Y produjo el CONINTES? Que la sí. represión a los trabajadores, nuevamente, represión al movimiento peronista, bueno. Bueno, eso fue anterior. este, Y cuando ya comienza la dictadura, ¿qué fue pasando en esta área? Y en el área nuestra lo que pasó fue fundamentalmente que hubo un movimiento de atemorización de los compañeros permanentes. Permanentemente era, de noche levantaban gente, sobre todo después del 77, cuando le hicimos el conflicto por las 8 horas que nos quisieron hacer laburar. Ahí se empezó a dar un trabajo de persecución de delegados, aparecían 2 o 3 noches, fue todo muy silencioso, muy larvado, que nos enterábamos nada más que los activistas. Yo me había ido a Corrientes un tiempo para poner un poco de distancia y estuve trabajando allá, y después cuando volví, ya a partir del 78, 79 había bajado un poco la presión, pero bueno, Y, donde yo vivía, en zona norte, fue una cacería terrible de compañeros de todo lo que había sido la columna norte de la Panamericana, de los conflictos navales, mecánicos, el agua mismo. Ahí fue una represión enorme que llegó hasta Villa Constitución y sí, todo lo sí, que sí, ya eso fue muy fuera conocido. necesario, ¿no? ¿Y hay alguna idea, supongo que sí, de la cantidad de compañeros trabajadores del área de Telefónica desaparecidos? Somos cerca de 60 compañeros. Vos sabés que en eso yo fui, cuando llegó la democracia en el 84, armamos nuevamente el gremio, lo rearmamos e ingresamos con una amnistía el fin del 83 de Alfonsín, y reingresamos muchos compañeros a la empresa, y ahí, ahí volvimos a recuperar, bueno, el gremio, y yo con la Secretaría de Cultura y Capacitación, recibía muchos pedidos de familiares que querían Claro. tener la foja de servicio de los compañeros desaparecidos. Pero sé que hubo muchos compañeros que yo sabía que nosotros sabíamos que estaban desaparecidos, que los familiares, hay todavía familiares que tienen miedo a Tienen miedo, decir que sí. los familiares No los desaparecidos. declaraban, no Sobre declaraban. todo no lo declararon Claro, muchos compañeros, no lo declararon, y bueno, como el compañero, bueno, de alguna manera nosotros hemos reintegrado los legajos a los compañeros que quedaron cesanteados por faltar cuando realmente es porque estaban estaban desaparecidos. Con eso desaparecidos, claro. hicimos 2 o 3 actos en el gremio, a medida que íbamos recogiendo las carpetas de esos compañeros, pero todavía hay compañeros, yo creo que debe haber muchos compañeros que desaparecidos, que laburantes, sobre todo gente humilde, a lo mejor digamos, desde el punto de vista de las relaciones, que la familia era muy corta, que no, y bueno, Claro. prefirió, Mm. pasó el tiempo y fue diluyéndose la posibilidad de hacer la denuncia y activar en función de la denuncia, ¿no? Bueno, Fernando, es toda una historia como protagonista de la historia que somos, ¿no? Eh, Detallada de cómo era la situación, por lo menos en la parte de tu gremio. Y quería ir, bueno, preguntarte
¿Cómo ves hoy la situación? Si uno tiene, no digo comparar, pero el tema de la represión que había, de la persecución, que bueno, antes era muy en secreto y ahora parece ser que ya no hay secreto. ¿Cómo estás viendo la situación hoy? ¿Cómo estás palpitando estos 50 años que la verdad que parece mentira que hayan pasado 50 años ya? No, estamos viviendo una pesadilla, creo, todos nosotros estamos viviendo una pesadilla de impotencia y de dificultad de lograr Nosotros somos un país muy, muy importante en América Latina y en América, en todo lo que es América, somos un país trascendente, nunca nos van a dejar de tener en la mira, Mm, mm. siempre fuimos, y además que generamos el peronismo, y el peronismo fue el APRA fue antes que nosotros en Perú, pero se limitó a los sectores urbanos y sin la posibilidad de desarrollo que tuvo el peronismo y la visión de Perón de desarrollar la industria. Desarrollar la industria significaba desarrollar el movimiento obrero. Desarrollar el movimiento obrero significaba tener una herramienta de participación y de posibilidad de un cambio social trascendente. Y eso hizo que permanentemente los yanquis nos quisieran infiltrar, nos metieron Sí, los cursos de sindicalismo libre, el participacionismo gremial, bueno, es decir, siempre estamos en la mira, por eso este desquiciado, lo primero que hizo, que de desquiciado tiene nada más que la figura, porque tiene toda la escuelita y hace bien los perfecto. deberes de lo que le dijeron que tenía que hacer, es desmanteler el movimiento obrero, tratar de eliminarlo, desindustrializando, generando todo lo que es el vaciamiento del desarrollo. Fíjate vos que en ARSAT, lo primero que se fueron es congelar los sueldos de ARSAT, están los ingenieros, ahí ya se fueron como 300 Qué compañeros pena, qué desgraciadamente. pena. Tenemos un centro de datos más importante de América Latina que se está quedando sin gente para mantenerlo. Tenemos todo el tema satelital, INVAP, no sé qué va a pasar con INVAP, Sí, que es parte del eje de ARSAT. Toda la capacitación que tenemos, toda la enorme trascendencia desde el punto de vista de la tecnología y la independencia que nos da haber tenido la historia que tenemos y el movimiento obrero que teníamos, por más que tenemos contradicciones, que todos, en todo sí, movimiento obrero siempre como hubo, cualquiera. entre la lucha hubo alguno que defeccionó pero vos fíjate, siempre tenemos una reserva. Ahora, por ejemplo, estamos muy contentos con el triunfo del compañero Furlan, Sí, que es un compañero nuestro del peronismo de base. Yo no lo conocía, pero éramos muchos del peronismo de base. Este, que ganó la UOM, fíjate vos cómo se recuperó y yo creo que me parece que si logramos unir cuatro o cinco puntas interesantes y sobre todo desde el movimiento peronista logramos unificar las posiciones, logramos unificar por un lado los compañeros de Patria con la compañera Cristina La Cabeza y los compañeros de la provincia de Buenos Aires, unificamos ahí. Tenemos que ponernos de acuerdo en un plan de acción, sobre todo mirar al futuro, no miremos más al no, pasado, no, no. miremos el futuro, armemos Perfecto. un programa de liberación, juguémonos con... va a ser dificilísimo, va a Sí, ser cada vez es más jodidísimo, va a difícil. ser presiones, va a haber ya amenazas, va a haber, no sé, Ya van sabemos a lo que tratar van a de hacer. borrarlo del mapa, pero creo que si no ponemos la mira ahí, va a ser difícil que podamos salir de esta pesadilla. Bueno, la verdad, Fernando, excelente, hacer una charla con vos porque sabés hacer una síntesis perfecta de lo que nos pasó y lo que nos está pasando. Te agradecemos profundamente tu participación. Por supuesto, podés seguir quedándote y escuchando. Sí, Ahora sí, vamos sí, a hablar con los escucho, Eduardo y los con escucho. Carlos Alberto. Te mando un abrazo muy cariñoso, muy respetuoso y el agradecimiento nuestro por tu participación, tu compromiso y tu militancia. Gracias, Fernando Un Montero. abrazo grande a ¿Eh? todos los compañeros que están ahí, bueno, y lo quedo escuchándolos. Perfecto. Bueno, acá continuamos, ¿eh? Continuamos porque estos son los protagonistas. Yo me incluyo porque conduzco el programa, pero hoy no voy a hablar de mí. Acá ahora vamos a hablar de acá otro compañero que también
ha tenido sus pasos por el gremialismo, que es Eduardo Zanardi, él también trabajador bancario. Bueno, Eduardo, continuamos con más o menos, ya sabes lo que les estoy requiriendo a los invitados y quiero que tomes la palabra y hagas un desarrollo desde tu mirada, desde ese trabajo que vos hiciste. Bueno, cómo no, te agradezco que me hayas invitado, si bien colaboro siempre con vos, pero bueno, hoy es especial. Es un día especial, así que bueno, desde ya muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta hoy. Bueno, escuchándolo a Fernando, indudablemente Fernando tiene una trayectoria que no muchos la podemos equiparar, ¿no? Yo, lo mío tal vez haya sido más modesto en cuanto a participación, ¿no? En ganas de hacer cosas y en ganas de luchar y de combatir. Yo también, a mí me agarra el golpe militar del 24 de marzo, yo era delegado de base, era jovencito, no tenía mucha antigüedad en mi laburo, yo era empleado del Banco Provincia, había ingresado a fines del 72, y bueno, el gremio bancario tenía, después de la huelga del 59, tuvo una gran participación, ¿no? Después con todos los cesantes, la reincorporación de cesantes, digamos que era muy, en ese sentido, y a todo eso se suma, ¿no es cierto?, lo que fue la década del 60, ¿no?, con la irrupción de la juventud, la participación fue una cosa muy, era el que no militaba era, yo siempre digo, ¿no?, en la década del 70, hoy el que milita lo voy a decir con una palabra, a lo mejor es un boludo. Sí. Antes el que no militaba era un boludo. Entonces, claro, esa es la diferencia que había. Entonces, indudablemente nos interesábamos, teníamos que interesarnos por todo lo que nos pasaba, ¿no? Y bueno, el gremio bancario fue un gremio muy castigado, ha sido uno de los gremios que más desaparecidos tiene 190 trabajadores bancarios desaparecidos registrados a la fecha, pero se estima que son muchos más de 200. Qué bueno. Hay un mural en la entrada del sindicato, donde están la fotografía de todos los compañeros, y bueno, a lo largo y ancho del país. Nosotros, el que más tuvo fue el Banco Nación, que tiene 31 compañeros detenidos desaparecidos, seguimos nosotros con 27, pero después en todas partes, en los bancos provinciales, en la Caja de Ahorro, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, secuestraron a la Comisión Gremial Interna completa, salvo algunos compañeros que se pudieron zafar, pero la mayoría de la Comisión Gremial Interna de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro fue secuestrada. Y bueno, hay compañeros que inclusive ustedes conocen, la Pichi Sosaburu, que no estuvo secuestrada, la guardaron, la compañía se escondió, no sé, pero muchos de esos compañeros que estaban con ella desaparecieron el día de hoy, ¿no? Y así un montón de compañeros. Bueno, la banca oficial fue terrible, porque la banca oficial, primero que se santearon a todas las comisiones gremiales internas. Lo primero que hacen, bueno, Fernando contaba lo que pasó con el gremio, con FOETRA, que fueron las tanquetas. El gremio bancario no fueron las tanquetas, pero bueno, fue el secretario general, que era en ese momento Juan Francisco Esquerra, es detenido junto con el secretario adjunto. Y después descabezan todas las, porque se santearon, tenían orden de cesantear a las seccionales completas, todas las seccionales a lo largo y ancho del país, y después a las comisiones gremiales. Unas pocas comisiones gremiales de algunos pocos bancos privados zafaron de quedar cesantes. Y después, bueno, se dio el caso de compañeros que, por ejemplo, no tenían a lo mejor militancia gremial, pero tenían militancia universitaria, claro. Eran estudiantes, y fueron a buscarlo al banco y los desaparecían, por ejemplo, cosas así, ¿no? Y respecto al tema de la entidad bancaria, sí. ¿Vos recordás o tener noción de cuáles fueron los cambios y en qué incidió la dictadura militar en el sistema bancario? Muchísimo. Algunos puntos que recuerdo. No, bueno, por empezar, en el caso concreto de ellos vinieron con un proyecto obviamente económico financiero, eso está
está clarito que se vio con toda claridad con la Ley de Entidades Financieras del año 77, que fue una ley que el único objetivo que tenía era la concentración monopólica, la destrucción de la banca oficial, el debilitamiento de la banca oficial, y después la especulación financiera, donde florecieron las bancos, banquitos, banquetas financieras, y que fue todo una situación que después generó una crisis bancaria enorme, que después produjo el cierre en cadena de los bancos, ¿no? Que fue la destrucción de la patria financiera, y también ahí es también el fracaso del plan Martínez Dios. Ahí comienza a fracasar Martínez Dios, recién ahí. Pero bueno, yo, si me permitís, antes quiero decir que nosotros éramos militantes de base, pero hacíamos lo que podíamos, teníamos pánico prácticamente, pero nos cubríamos entre nosotros. Yo tuve la suerte de tener compañeros en mi oficina que me bancaron, porque hay que decir eso, hay que reconocerlo, porque estaban los servicios de inteligencia trabajando a full, y había batida, había botoneada, había de todo. Y a mí en un primer momento los compañeros, yo tengo que decir que me cubrieron, conocían de mi actividad, de mi militancia, y los compañeros me cubrieron. Pero no todos tuvieron la misma suerte, no todos los compañeros. Yo zafé, pero en mi banco, por ejemplo, hubo 27 compañeros detenidos desaparecidos. Algunos inclusive, conversábamos antes de comenzar el programa, que desaparecieron en la última etapa, digamos, del gobierno de Isabel, ya en el año 76, que estaban los grupos de tarea trabajando a full, después de la firma del famoso decreto de Luder. Y los iban a buscar como después los fueron a buscar. Hubo un caso de un compañero que nosotros, cuando nos enteramos que desaparece, porque había todo como un vaciamiento, la comisión gremial interna estaba ausente, y el cuerpo delegado nos reuníamos entre nosotros, nos comunicábamos, nos llamábamos por teléfono, entonces nos autoconvocamos y vamos a hacer una asamblea a la sucursal, que el compañero trabajaba en la sucursal Casero. No nos dejan entrar. Había pánico, se lo habían llevado la noche anterior. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner un habeas corpus, dijimos. Claro. Vamos a ver al directorio del banco. Vamos al directorio del banco, el presidente había renunciado 3 meses antes. 3 meses antes, estoy hablando de octubre ya del año 75. Había un vacío de poder, una situación, y había un vicepresidente que estaba a cargo, José María Mangañelo, que el tipo ni se dignó atendernos, estuvimos ahí haciendo antesala. Bueno, nos tuvimos que ir. O sea, la idea nuestra era que el banco como tal pidiera un habeas corpus porque había desaparecido un empleado que estaba trabajando en la planta permanente, no era que y bueno, y después nos dimos cuenta que realmente ya había deserción, hubo casos de compañeros que desaparecieron y después lo hacían figurar como cesantes por abandono de tarea, algo que también mencionaba, que fue una metodología. Sí. En el caso concreto de la banca oficial aplicaron la ley de prescindibilidad. Y en la banca privada lo que aplicaban directamente era la cesantía lisa y llana. Y después, bueno, hubo de todo, hubo traslados compulsivos, gente que vivía acá y la trasladaron a Moquegua o la trasladaron a Huangueleno, cosas así, por decir un caso, que vos tenías tu familia y de un día para otro te tenías que presentar en Bahía Blanca. Terrible. ¿Y cómo ves hoy la situación dentro de todo esto que, bueno... Mira, yo creo que, yo te voy a decir una cosa, Raquel, si salimos de la dictadura vamos a salir de esta. Te lo digo con toda franqueza, porque eso fue una pesadilla que es increíble, y uno ahora realmente se sorprende de haber salido vivo de eso, ¿no? Sí, de estar acá. De estar acá contando todas estas cosas, ¿no? Pero sí, realmente, yo, mira, te voy a decir una cosa, recién me preguntabas cómo... cuando se produce la crisis, ¿no es cierto?, del sistema financiero, que es un poco por el producto de todo esto que se había creado, ¿no? Se habían creado bancos, banquitos. El primer banco que cae es el BIR, en el año 80. Sí. Cae el Banco BIR, después, como un dominó, cae el Odone, el Banco Internacional y el Banco de los Andes. Entonces, en ese momento, los pocos delegados que había suelto, que habíamos quedado de los bancos oficiales, más algunas comisiones gremiales de bancos privados, nos empezamos a reunir, empezamos a juntarnos. Y bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Había que hacer algo.
Y ahí es donde los comprobamos que los compañeros bancarios le habían empezado a perder miedo a la dictadura, porque no era, al principio se creía que a los que venían a buscar eran a los subversivos. Sí, como la propaganda que había. Claro, a los subversivos venían, vos sos decente y quedate acá, No, claro. vos no te va a pasar nada. Pero cuando los compañeros vieron que perdían el trabajo, salieron a la calle. Y ahí los bancarios, en el año 80 empezamos a perder el miedo. Ahí fue la primera movilización. Yo me acuerdo de haber ido a asambleas que se hacían en el BIR, que había una sucursal ahí en Avenida de Mayo y Salta. Creo que era la Casa Matriz, me parece que era esa. Bueno, estaba ahí. Era una multitud de compañeras. Yo nunca viste, estaban exaltados. Y entonces esto fue el principio del fin del Plan Martínez Dios. A partir de ahí, después la cosa empezó a modificarse. Después vinieron otros chantas como Lorenzo Sigó, que hablaba del que apuesta al dólar pierde. Y todos estos personajes, cada uno de todos estos que pasaron fueron personajes funestos. Pero hay todo un hilo conductor. Yo digo, la dictadura todavía no la derrotamos totalmente. Claro. Hay un hilo conductor fundamentalmente a través de la economía y del modelo económico. Ese es el problema de los problemas. Por eso lo que tenemos que derrotar es el modelo económico. Ahí está el nudo de la cuestión. Porque yo hago un hilo conductor entre Martínez Dios, Sigó, todo lo que tuvieron en la época de la dictadura, Mingo Cavallo con la convertibilidad y el menemismo y la alianza, y después, bueno, resucitó con ahora Toto Caputo, primero con Macri y ahora con Milei. Entonces, evidentemente, hay un hilo conductor donde lo característico del plan es el endeudamiento descomunal, porque siempre cada uno de estos planes económicos, que es un modelo en realidad. Es un modelo, sí, es el objetivo. Es un objetivo. El endeudamiento la para desnacionalización, entregar todo. la entrega descarada de las riquezas nacionales, la primarización de la economía del país, la desindustrialización, y por supuesto, como bien decía hace un rato Fernando, el objetivo de destruir al movimiento obrero. Sí, destruir al movimiento obrero. Eso es prioritario. Pero bueno, yo creo que ahí vamos armando la idea. Después vamos a terminar cuando juntitos, cualquier cosa que le quieras preguntar también a Carlos Alberto Magdalena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Hola, bueno, ¿qué tal? Ya hemos dado una introducción bastante importante. Sabemos que vos eras universitario, que estabas en la Facultad de Medicina. Uh-huh. Bueno, contanos brevemente. ¿Cómo me sorprendió la época? ¿Cómo te sorprendió la época? Y después, ¿qué incidencia tuvo este proyecto que nació en esos años y que hoy lo vemos que continúa, ¿no? Bueno, primero gracias, Raquel, por invitarme y compartir acá con los compañeros y con vos este momento en un día tan particular de los 50 años del golpe, ¿no? Cívico, militar, eclesiástico, sí, señor. Empresarial. Bueno, a mí me sorprende en un parteaguas. Yo egreso del secundario, yo hice toda mi militancia en el movimiento estudiantil secundario, era presidente de un centro de estudiantes de Nicolás Avellaneda, que integramos la Federación Metropolitana de Estudiantes Secundarios. Soy de la generación, pero bueno, eso en su momento, quizá un 16 de septiembre, fue la lucha del movimiento estudiantil secundario, la podamos recordar, porque bueno, es un tema aparte. Pero a mí me agarra porque yo egreso y entro a la facultad marzo del 1976, a la Facultad de Medicina. Ese año yo entro en marzo, entro a una facultad que era una ocupación militar directamente, era abierta. Universitario joven era mismo, decían, era sinónimo de zurdo. Y además y toda esa generación que entró ahí, la mayoría, como decía Eduardo, tenían todas historias militantes, la mayoría, con una historia de distintas agrupaciones, pero claro, atravesando ese momento, en una facultad ocupada por los servicios de inteligencia, el ejército y las fuerzas policiales, todos nos mirábamos, un silencio. Yo recuerdo los silencios, el miedo, el terror, las listas, porque había que presentar el documento y se fijaban en las listas cuando ingresabas, y todos teníamos, la mayoría, de historias militantes, cada uno en su dimensión trataba de sobrevivir como podía.
Y bueno, hacer cualquier trámite era ponerte en una fila con un milico al lado que agraviaba permanentemente, los insultos, pero lo que tengo muy grabado en las comisiones de cátedra es que nos mirábamos todos, ¿no? No se hablaba nada porque también había infiltración de los servicios de inteligencia. Sí. Y en cada cara, y después una ausencia de esa comisión. No sabíamos la dimensión de lo que estaba. Sabíamos que este golpe era de otras características. No sabíamos lo que sucedía. Lo que se sabía era que los compañeras o compañeros que allanaban, no sucedía como el 71. ¿Cómo ingresamos nosotros, nuestra generación, yo a la militancia a los 13 años? Claro. Y no era raro entrar a esa edad. Es más, yo recuerdo festejar el Cordobazo y tenía 11 años en el primario. Y salimos todos porque vivían en un colegio primario que estaba la Filis al lado. Eran todos hijos de obreros de Filis. Entonces, y para ubicarte un poco, entonces, toda esa generación que entró a la Facultad de Medicina también entró desde el concepto de la medicina social. La generación mayor que venía con una facultad comprometida con lo social, con lo colectivo, con la militancia solidaria en los barrios populares, al servicio de un proyecto nacional, un proyecto popular de justicia social, de un país industrial, con movilidad social, con justicia. La revolución la creíamos a la vuelta de la esquina, y después toda esa debacle, el terror, y recuerdo los comentarios que compañeras que a veces no conocíamos caían y se los llevaban de las cátedras. ¡Ah, qué horror! O compañeros arrastrados por las escaleras, llevándoselos. Y no sabía si mañana era alguno de nosotros. Era oírte o seguir. Bueno, fue en un ambiente muy duro, muy duro. Yo viví una facultad de esas características. Pero bueno, subsistimos como pudimos, pero yo recuerdo las miradas, recuerdo algún tema quizá, que cuando había que, nos decían, trabajen en comisión, busquen una casa para juntarse. Claro. Todos nos miramos. ¿Quién pone la casa? ¿Quién pone la casa? En realidad era para cuidar al otro, porque vos no sabías si iba a haber el allanamiento y caía el que vos invitaste a la facultad, ¿entendés? Entonces, todos nos miramos. Por ahí el que no estaba así comprometido decía, era el que decía, yo no tengo problema. Bueno, lo miramos y vamos. Y cuando nos contaba que no estaba en nada, lo dijo, y vamos a estudiar por ahí porque, viste, no está en ninguna lista. Ese no está. No está en ninguna porque lista. Porque hablaba espontáneamente con los que teníamos, no nos conocíamos, pero con la mirada, el lenguaje de la mirada, era suficiente. Era esto. Sí. No. Qué horror tener que estudiar en esas condiciones. Y después, bueno, tabicar a las personas. Sí. Y después, bueno, ¿qué significó? La salud fue configurada dentro de ese modelo rentístico, de consolidación de una élite económica y destruir y aplastar un proyecto popular y nacional, y de justicia social y un país industrial que, bueno, podría competir con cualquiera, y destruir ese conocimiento científico acumulado en las universidades que hizo los ARSAT, que hizo todo, que después a futuro reviviría a pesar de los golpes, y nosotros conseguíamos una universidad comprometida con lo social y con lo comunitario, y bueno, ahí nos fuimos enterando lo que estaba pasando. Yo recuerdo en el hospital de niños que había el padre de la pediatría que se acerca al interventor militar y dice, ¿por qué desmantela, destruye si el hospital funciona bien? Por eso lo vengo a destruir. Porque nosotros tenemos otro concepto de la enfermedad. Porque lo que es rentable es la enfermedad. Claro, justamente. En esas mentes criminales sucedería, bueno,
destruyen el Hospital Rawson, que era un centro de referencia de latinoamericano, destruyen la Escuela Finocchieto y toda la clínica médica y la Escuela de Cirugía, destruyen el Hospital Alvear, destruyen el Hospital Salaberry. El Salaberry que lo desapareció. Miles de camas públicas son perdidas. Los hospitales públicos son transferidos en su mayoría a las provincias o los municipios sin financiamiento, se instala el encerramiento hospitalario. Argentina tenía un nivel de pobreza muy marginal cuando dieron el golpe. Aún así, con menos de un 5%, no había indigencia. Claro, no. No se conocía. En 2 años la pobreza creció un 40%, con eso la desnutrición, la mortalidad infantil, la reinstalación de enfermedades emergentes, nada que no pueda ser comparado con la actualidad. Esto se hizo a costa de que había que aniquilar 2 generaciones, porque los hospitales públicos que estaban muy empapados con el proyecto del SNIS, el Sistema Nacional Integrado de Salud, que iba a ser una medicina social, comunitaria, articulada con los sistemas públicos, una medicina extramuro, con la participación popular, con el concepto de Carrillo, de Ferrara, de Liotta, de todos ellos, si querés más atrás, de Salvador Massa, de toda la medicina social argentina. Bueno, Carrillo fue el padre, y Florial también, y Mario Testa también, ¿no? Mario Testa también, Y nosotros veníamos con toda esa polenta. Bueno, quizá ese proyecto se ha aplastado. Hay un ensañamiento brutal con el Hospital Posadas. Y siguen, Y que continúa, y hay un ensañamiento porque una de las... Es un hospital escuela. Primero, la cabeza de prueba del SNIS era el Posadas. Eso no lo sabía. Porque articulaba, ya tenía una medicina comunitaria con una potencial formación de excelencia de juvenil, de trabajadores de la salud y trabajadoras, y muy consustanciados con ese compromiso social, y la consigna era por un sistema de salud de excelencia, de alto nivel académico científico, gratuito, al servicio del pueblo, garantizado por el Estado Nacional. Esa era la consigna nuestra. Había que aplastar eso. El 28 de marzo del 76 hay un dispositivo del Ejército comandado por el general, el buenito que se vino a hacer después de Malvinas, Reinaldo Viñones, un criminal, un genocida, como todas las juntas militares, pero él que se vino a hacer el buenito, al final, hacen un periodo de pinzas, no podía salir nadie, ni entrar a los servicios, los trabajadores, muchos son capturados, son llevados a prisiones, y después se instala el famoso centro de clandestino y exterminio, que fue el Chalé, que funcionaba, que es un espacio hoy de memoria, es uno de los espacios. Lo digo porque eso se repitió en todos los hospitales en distintas dimensiones, en el Niños también, o sea, y en muchos hospitales que hay muchos espacios de memoria, ahí funcionó un centro clandestino de exterminio, pasaron decenas de trabajadores y trabajadoras del hospital, más de 11 de ellos son desaparecidos del hospital. El cuerpo de un colega pudo ser compañero, el doctor Reutemann, recuperado en el año 2017, casualmente haciendo una excavación. Los trabajadores en un laburo de tubería encuentran restos humanos, gracias al equipo de antropología forense pudo ser identificado. Y justamente había una gestión de la comunidad, barrio Carlos Gardel, barrio Sarmiento, en su momento hoy se llama barrio Pujadas, se llama hoy. Y había una gestión de los trabajadores y trabajadoras con la comunidad y con la dirección del hospital, o sea, una gestión colectiva. Bueno, eso había que destruirlo, aplastarlo. Vinieron a hacer eso, y se había instaurado un nivel de excelencia, porque el Hospital Posadas se hizo con material de la Fundación Eva Perón, se construyó. Con razón también. Bueno, había un ensañamiento. Claro, un objetivo más. Y eso, decís, ¿cuántos trabajadores, trabajadoras desaparecidos? Sí, si yo me digo por las cifras, te digo, dicen más de 500, pero yo te diría que solamente con la Facultad de Medicina, entre profesores, estudiantes, no docentes. Claro, no docentes también. En la Facultad de Medicina tenemos 150.
La Plata ya tiene 190. Entonces, más los espacios de memoria que hay en todos los hospitales públicos, y yo creo que estamos en una cifra que es muy dura, muy dura. Este proyecto había consustanciado a esa juventud, y había que aplastarlo. Y había un movimiento juvenil que fue la Federación de Médicos y Psicólogos Residentes del año 1968 que combatió esa dictadura de Onganía, que fue parte de la lucha del movimiento obrero estudiantil y campesino, y esa organización juvenil de la FEMAR, inclusive es la única organización médica que el 24 de marzo denuncia el carácter de esa dictadura, y la denuncia que era una dictadura que venía a instalar un plan de volver a la Argentina al siglo XIX, ¿no? O sea, nada distinto. Bueno, los colegas, compañeras, compañeros, son todos desaparecieron a partir del 9 de septiembre del 77, Norma Vallejo, Edith Cáceres, Norma Savignone, Eduardo Edi O'Neill, Gustavo Brigera, todos, la dirección y la directiva de la FEMAR es totalmente desaparecida. El 9 de septiembre se conmemora gracias a una lucha que yo integré después en la Comisión Nacional de Médicos Residentes, que heredamos ese eslogan también de esa organización juvenil, por una salud gratuita de excelencia al servicio del pueblo garantizado por el Estado, y de alto nivel académico. El 9 de septiembre el 2013 lo pusimos el Día del Profesional de la Salud en Formación, ¿no? En homenaje a la compañera Graciela Vallejo del Hospital de Niños, que era residente, que es secuestrada ese día. Fue la primera que pudimos recuperar en el hospital. Después conocimos el caso de Elena Soares, que fue secuestrada en el marco del circuito CAMS. Después vino los hermanos Strangilevich, el doctor Strangilevich, colega muy querido, que fue secuestrado con su hermanito de 18 años. Se lo llevaron. Después la licenciada en psicopedagogía Blanca de Ternopolsky, tuvo una familia aniquilada. Sí, Ternopolsky. es un caso muy conocido, muy difundido por lo menos. Y la licenciada trabajaba en el hospital, y la Goldenberg, que era también administrativa. La memoria es un espacio de lucha que construimos colectivamente. Es una construcción colectiva donde está el dolor, pero la necesidad de hacer memoria y recuperar, por un lado, las personas, traerlas presentes, mantener la memoria, y también por lo que lucharon. Claro, el reconocimiento absoluto. Bueno, en este momento, con todas las personas que vos nombraste, nombre y apellido, con todo lo que nombró Fernando, lo que nombró Eduardo, realmente es este humilde programa, ¿no? Es como para decirles presente a todos ellos. Sí, la verdad, presentes hoy y siempre, porque gracias a esa lucha y a lo que les pasó, se sigue insistiendo y vamos a seguir insistiendo en la memoria, verdad y justicia. Vos fijate un tema, el daño que han hecho, porque destruyeron miles de camas públicas de internación. Sí, eso fue lo más crítico. Pero crecieron 20.000 camas en el sector privado. Bueno, ese era el objetivo también. El objetivo era terminar con la medicina social, la medicina pública. Ellos nos decían que queríamos una medicina soviética, ¿no? Nosotros queremos una medicina social de Ramón Carrillo, no Floreal. Claro, bueno, pero para ellos estaban dentro de esa lógica cruel y de alineamiento a un país neoliberal, pero bueno, sabemos que el proyecto es neocolonial. Y hoy, como ¿no? estás viendo, vamos a ir cerrando el tema. La verdad que hoy necesitaríamos 2 horas de programa, porque son muy importantes los testimonios de todos ustedes, que esto, lo que sería necesario, qué importante todo esto llegue para las generaciones jóvenes, para que sepan que lo que se luchó, y tenemos que seguir luchando por lo que
habíamos conquistado antes, por lo que perdimos y por lo que tenemos que preservar. ¿Vos cómo ves hoy, como para hacer una síntesis, esta situación de la salud pública en la Argentina con este gobierno? Bueno, lo que está sucediendo hoy también es distópico. No pensábamos que tendríamos que volver a discutir cosas ya discutidas, aprobadas. Sí. Discutir lo obvio, volver a discutir lo obvio, que tengamos que vacunar a los pibes. ¿No? Sí, no es una cosa impresionante. Que hoy tenemos la tuberculosis 90%, sífilis más del 90%, aparece la tos convulsa, se mueren pibes por tos convulsa ahí en la Argentina. Tuberculosis, o sea, sí. Tenemos la más baja cobertura de vacunación, por debajo del 50%. Esto es terrible. Es terrible, para Argentina brote es terrible. De sarampión, o sea, estamos enfermedades emergentes y bueno, esto es todo un tema. Pero me decís cómo veo la situación. Claro, sí, ¿qué vamos a hacer después que nos deje este gobierno? Bueno, primero que tengo las esperanzas, porque como dijo Eduardo, si salimos de aquella dictadura... Podemos salir de esto. Yo pensé que aquello que ya se terminó todo en ese momento, pero bueno, llegó el 78... le dimos la primera derrota de la dictadura masiva, fue que le frenamos la guerra con Chile. Con Chile. Y ahí el pueblo empezó a salir a la calle. Sí, recuerdo abril del 79, la primera huelga de Saúl Ubaldini, a la cabeza con la Comisión de los 25, que acompañamos las organizaciones de derechos humanos. Recuerdo que nace la FUA, hacemos la primera movilización estudiantil callejera en 1980, con un miedo terrible, claro. Pero la lucha por acompañar lo que fue la marcha de San Cayetano en noviembre del 1981, y acompañamos la FUA, la Federación Universitaria. Fue de manera permanente todo lo que el movimiento obrero, las organizaciones de derechos humanos, que bueno, era aparición con vida, libertad de los presos y retorno al Estado de Derecho. Me acuerdo las consignas. Bueno, ahora vamos a tener que volver a hacer ese esfuerzo. Si se pudo y se dio vuelta. Ahora vamos a poder. Creo también. Que yo tengo esperanzas, tengo esperanzas. Sí, yo también. No tengo una receta. No, ninguno sabe cómo, pero sabemos que lo vamos a hacer. De la unidad del movimiento del peronismo y fuera del peronismo también, con las reservas populares de dentro y fuera, que es fundamental. Se podamos construir un frente nacional, popular, y recuperar un proyecto nacional. Bueno, y convocar a todos ahora, Carlos, para el día de mañana. Esta noche va a haber una vigilia, ya está una actividad en Plaza de Mayo. Mañana vamos a ir también a la Plaza de Mayo masivamente, y desde acá, desde Radio Caput, vamos a tener una transmisión especial que va a salir desde las 13 horas hasta las 20. Y bueno, nos tenemos que despedir, y nos vamos a despedir con un temazo de Charly García, que se llama Dinosaurios, todos lo conocen, y justamente estábamos hablando del genio de este gran músico y artista popular, porque les estaba mojando la oreja y no se daban cuenta. Así que nos despedimos hasta el lunes próximo de 19 a 20 horas con Charly García. Los amigos del barrio pueden desaparecer, los cantores de radio pueden desaparecer, los que están en los diarios pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer en el aire, los que están en la calle pueden desaparecer en la calle, los amigos del barrio pueden desaparecer.